Pues aquí estoy a tus órdenes, Juan. Bueno, pues tantas cosas, ¿no? El fin de semana, las declaraciones del presidente también, lo que está pasando en Chiapas, lo que pasó en Chiapas, bueno, muchas cosas, ¿no? Muchas cosas y pues preocupados por el tema del COVID también, que está en el pico del pico, dicen, ¿verdad? Por los y los casos no nos dejan lugar a dudas, pero esto no quiere decir que no se pueda empeorar o que las cosas no puedan subir de tono en los próximos días, porque ya no sabemos a quién creerle, don Manuel. Bueno, yo creo que esta semana vamos a experimentar una situación muy importante, porque nos guste o no nos guste, ya hemos sido lanzados a la cuarta etapa de la atención de la pandemia, que es lo que se conoce como la nueva normalidad. Y a estos referentes en estos aspectos de la nueva normalidad, pues yo creo que hay muchas actitudes y muchas consideraciones que debemos todos de tener. La primera es que debemos de ponernos en la posición de varias circunstancias que están sucediendo en relación con la pandemia. Uh-huh. Habíamos muchos que no estamos totalmente de acuerdo con este retorno, vamos a llamarle imprevisto, porque se le llama así cuando no se han tomado las previsiones completas para que el retorno a la normalidad no ocasione más costos que beneficios. ¿A qué me refiero? Se debieron de haber hecho muchas cosas durante estos días de cuarentena que desde mi punto de vista no se han cumplido, uh-huh, tanto a nivel federal como a nivel estatal. Por ejemplo, yo creo que antes de salir a la nueva normalidad, deberíamos de tener la certeza todos de cómo andamos en términos reales de contaminación, de espacios hospitalarios y de defunciones. ¿Por qué? Porque de otra manera salir a ciegas, como sentimos que estamos saliendo, cuando vemos que crecen los picos de todas estas afecciones, pues realmente no nos da la confianza para poder entender que estamos entrando a la normalidad. Todos hemos discutido que los datos que se han dado en materia federal y en materia estatal, pues no se corresponden a la realidad de lo que estamos viviendo todos los días. Todos los días estamos viendo o conocidos o amigos o escuchamos comentarios de gente que está falleciendo lamentablemente, que está enferma, que ha caído víctima del COVID. Y los números se comienzan a volver alarmantes porque ya está afectando tu entorno cercano. Antes tú podías decir, bueno, pues sí, eso se comenta que pasó en tal lado acá, uh-huh, pero ya cuando la bala te zumba cerca, que ya ves que se trata de algún amigo, algún pariente, algún familiar, algún conocido, ya te empieza a preocupar. Uh-huh. Y en esa preocupación creo que estamos todos. Me parece además que efectivamente hay varios aspectos a considerar que había que poner en la balanza. Por un lado, estamos hablando de que la situación económica ya se volvió sumamente apremiante, Juan. Sí. De que ya la gente empieza a boquear. Uh-huh. Algunas personas no están de acuerdo con la reapertura. Está bien. Yo creo que hay que respetar a quienes no coincidimos con esa situación. También algunas personas, pues aún con todos los inconvenientes, van a pensar quedarse todavía en su casa. Y está bien, hay que ser también con ellos amables y respetuosos. Algunos, por el contrario, suspiran aliviados, porque saben que volviendo a trabajar van a poder salvar su negocio o sus casas. Sí. Y también con ellos tenemos que ser amables y respetuosos porque hay gente que así está. Uh-huh. Sí, sí. Algunos están en una circunstancia personal muy difícil. Por ejemplo, yo conozco de gente que le postergaron cirugías que no tienen nada que ver con el COVID, pero que ante esta circunstancia le suspendieron las cirugías. Claro. Y ahorita que ya supuestamente volvimos a la nueva normalidad, están contentos porque sienten que ya los van a poder operar o los van a poder atender de padecimientos que no tienen que ver con el COVID. Algunos todavía vamos a pensar que están contentos porque van a poder cortarse el pelo o van a ir a arreglarse las uñas, aunque parezca una frivolidad, pero hay gente que le preocupa mucho eso. Sí. Y todos estos puntos de vista diferentes, encontrados, sentimentales o circunstanciales, pues yo creo que tenemos en primera que también ser amables y también ser respetuosos, porque cada uno tiene una historia diferente. Yo lo que digo, en mi posición es que si puedes, quédate en tu casa. Si tienes necesidad de salir, respeta a los demás cuando estés en público, usa tu máscara, usa tu cubrebocas, respeta el distanciamiento, sé educado,
hay que ser cortés, hay que tener buena cara y sobre todo hay que ser empáticos, no juzgar a otras personas a la ligera porque no estamos en su historia. Todos estamos en diferentes estados financieros, diferentes estados mentales y yo creo que si por una normalidad que debemos empujar es una normalidad que cuide del otro y cuide de nosotros mismos. Y ahorita, en estas circunstancias, pues me parece importante que entre todos podamos hacer un esfuerzo para que esta nueva normalidad no se vaya a desbocar y nos regresen a todos a la casa. Sí, porque esto de cuidarnos todos es un tema, sí, colectivo, don Manuel, pero también, pues, parte de lo personal, ¿no? Es una cuestión súper personal, o sea, yo me cuido, pero no puedo obligar al otro a que lo haga, ¿no? Sí, pero tenemos que ser, esa es la parte donde tiene que intervenir la autoridad, Juan. Uno elige a la autoridad y al gobierno para que haga las cosas que el ciudadano solo no puede hacer y que no está facultado por la ley. ¿De qué estoy hablando? A ver, si tú encuentras gente en la calle que anda sin cubrebocas, la autoridad lo tiene que consignar a que lo haga, porque es una obligación legal, ya lo que quieras. Si tú llegas a algún local comercial y no tienen el gel, no tienen tapetes sanitizantes, si no están cuidando la sana distancia, si no están respetando el porcentaje de ocupación de pasajeros, del inmueble, de pasajeros también. ¿Sí? Entonces, bueno, pues tienes que proceder conforme a la ley. Y me parece también que junto con esto va aparejado dos cosas que hemos insistido. La reactivación económica también depende de los apoyos que el gobierno pueda darle a la gente. No vamos a poder salir en Tabasco de las circunstancias si el gobierno no diseña un paquete más fácil de acceder para quienes generan empleo, sobre todo los que están en la economía no formal. No se trata de adelantar todo este dinero. El presidente anunció que él iba a adelantar a los de las becas, a los viejitos, a los jóvenes, otros 2 meses de becas. Bueno, eso no arregla nada. Se lo van a gastar, hombre. Lo que tenemos que hacer es ver de qué manera incrementar el sueldo o el salario para que la gente pueda, de alguna forma, el poder atender las recomendaciones de salud para que las cosas se vayan componiendo y no se vayan empeorando. Sí, definitivo. Ahora, ¿cuánto tiempo nos tardaremos? Digo, porque francamente todavía hay mucha confusión, empieza a regresar la gente a sus trabajos ya en la iniciativa privada, pero tenemos muchas dudas porque pues, se habla mucho ya de lo político y como que las autoridades empiezan se va diluyendo todo esto de los apoyos a las empresas, ya como que ya está ahí, y el gobierno del estado de Tabasco pues dice que pese a la pandemia Tabasco tiene finanzas sanas y estables y se han justificado hasta el momento 1,500 millones de pesos de recursos propios para atender la pandemia. No sé qué opina usted sobre eso. Bueno, yo creo que efectivamente ha sido muy costosa la adecuación y la atención de la emergencia. No sabría yo decirte si han sido 1,500 millones de pesos, han sido menos o va a ser más. Lo que yo creo que lo que debemos de ahorita de enfocar nuestro interés es en evitar que la gente se muera, Juan. O sea, todo lo demás va a haber tiempo para poder exigir cuentas, para poder exigir responsabilidades, para reclamar actuaciones o ausencias, tanto de la autoridad como de quienes deben de estar responsabilizados de este esquema. Pero ahorita lo importante es que estemos atentos y vigilantes de que las cosas se hagan bien, de que todos nos sintamos seguros, protegidos e informados, porque si no hay reglas claras y comúnmente aceptadas, no va a poder caminar nada. O sea, si no se divulgan bien las cosas, si no se consensan bien, vamos a estar en una normalidad, válgase la redundancia, que no es normal. No va a ser ninguna normalidad. Esto no es normal lo que está pasando. Esto no es normal. ¿Se va a llevar el año? ¿Se va a llevar 2 años? Mira, yo creo que la única forma de resolver esto va a ser cuando encontremos la vacuna. Mientras no tengamos una vacuna, tenemos que aprender a convivir con el virus. Y eso va a depender de mucha educación, la educación que podamos adquirir ahorita y la educación que ya tengamos. Parece increíble que nos estén enseñando a lavarnos las manos, hombre. O sea, parece mentira, pues. Sí. Parece mentira que nos estén enseñando la importancia de usar el cubrebocas. Yo digo que aquí tiene que contar mucho el instinto de sobrevivencia de la gente, el sentido común, y no estar confiando tan ciegamente en lo que la autoridad diga o deje de decir.
en esas contradicciones y en esos informes que no obedecen a la realidad. Aquí, si nos cuidamos nosotros personalmente y a nuestra familia, estamos cuidando a la sociedad, y en esa medida vamos a poder salir adelante. Y yo creo que ahí cuenta mucho la colaboración de cada quien, pero también la participación decidida del gobierno sobre lo que tiene que hacer. Sí, usted ya fue gobernador del estado. Si en estos momentos lo fuera, ¿cuál sería su postura y su actitud con respecto a las políticas del gobierno federal? Yo acogería las que fueran, las que yo consideraría que fueran positivas, y las que no las desecharía y crearía las mías. Yo creo que el gobernador del estado, el licenciado Dan Augusto, tiene más empatía con la gente, conoce mejor los problemas, sí, sabe cómo somos, nos conoce hasta por nombre y por apodo a la mayoría. Entonces, en función de ese criterio, él sabe muy bien que hay cosas que se deciden a nivel federal que no funcionan en Tabasco, que no operan. Aquí tenemos que hacer cosas diferentes, porque si no, no va a jalar el asunto. Entonces, yo tomaría algunas en el sentido de cómo lo plantean, y crearía las mías propias. Por ejemplo, a mí, ¿qué se me ocurriría dentro de las cosas que yo haría? Yo no reduciría los horarios de los supermercados y de las tiendas, lo ampliaría. Imagínate que puedas abrir supermercados 24. Sí, claro. Así la gente se puede organizar todo el día y toda la noche para ir a hacer sus compras. No hay aglomeraciones, no tienes problemas de saturación, porque sabes que va a estar abierto 24 horas el súper, hombre. Sí, claro. En cambio, si le metes una limitación de horario, pues se arma un relajo, todo el mundo se aloca, todo el mundo se desespera, se hacen las colas que tú ves y se crean los conflictos que tenemos. Por decirte algo, Sí, lo mismo claro. el transporte. Si quieres bajar la concurrencia, pues o incrementas la frecuencia o incrementas el número de unidades. Da unos permisos provisionales tolerados. Si no hay parque vehicular, para que haya más transporte y se baje el número de gentes que van a tomar transporte. Claro, sí, no, y concentrarnos, como bien dice Manuel Andrade Díaz, en el tema de la salud, de evitar el mayor número de muertes, pero pues tenemos graves índices de diabetes, hipertensión y todo eso, y eso nos predispone también a una situación fatal. Pero mientras tanto... Ese es el futuro. El futuro de este estado tiene que ser, y del país tiene que ser, invertir precisamente en salud pública. Sí. Tenemos que meter a la gente en un esquema de mejoramiento de su calidad de vida, de su nivel de vida, su alimentación, su rutina de ejercicios, el agarrar a tiempo las manifestaciones de estos padecimientos endémicos, de darle un tratamiento, porque tú puedes vivir con diabetes, pero si llevas un tratamiento de tu diabetes no tienes problema, porque puedes ser hipertenso, pero mientras tengas un nivel controlado médico de tu hipertensión no tienes ningún problema. Porque la obesidad sí se puede combatir de muchas formas. Este esquema, por ejemplo, que hizo Evaristo en el centro de destinar presupuesto para poder operar a mucha gente y hacerle la operación bariátrica, sí, pues es una muestra de que sí se puede hacer. Exacto. Entonces, pero esos son temas que tenemos que diseñar con calma. Ahorita lo importante es atender la emergencia. Sí, claro, por supuesto, don Manuel Andrade. Pero, pues bueno, mientras esto ocurre, pareciera que lo más importante para algunos son las elecciones. Hoy decía el presidente que será guardián en las elecciones del 21 para que no haya fraude. Al que tenemos que vigilar es al presidente, porque el presidente es evidente que él sí está pensando en la elección desde hace un buen tiempo. El haber obligado a que el propio Gatell, que presumía ser un científico, a tomar partido político al decir que el presidente no era un factor de contaminación del virus, al decir que la actividad del presidente, las giras son actividades prioritarias, al salir a defender a la secretaria de la Función Pública, a quien ha señalado de no poder explicar la adquisición de una serie de bienes y de patrimonio que no son justificables. Me parece que hace o coincide con que el presidente lo que está pensando en la elección. ¿Qué tiene que andar haciendo el presidente? Hablando de que si el INE garantiza elecciones o no las garantiza, de que denunciar esta famosa complot del BOA que dice que se creó, de hablar de las alianzas de Morena con los demás partidos. O sea, el que está metido de cabeza en la elección es el presidente, y es al que yo creo que hay que vigilar, hay que estar muy atento. Y por otro lado, yo insisto que es importantísimo, más que nunca, para que no estemos viviendo toda esta zozobra, que los que somos oposición hagamos un gran frente de ciudadanos, de partidos políticos, para postular candidatos que puedan competir contra Morena, contra los programas sociales del gobierno, y darle a las cámaras
pesos y contrapesos para que el presidente no tenga el poder omnímodo que ahorita tiene y pueda tomar decisiones con las que muchos no estamos de acuerdo. Entonces, si hay que organizarse, ahora sí que a partir del próximo mes hay que tener un ojo al gato y otro al garabato. Sí, tendrá razón el presidente de estar preocupado por lo que pueda ocurrir en el 21. ¿Qué dependería los últimos 3 años de su mandato, que pueda, quién le va a revisar las cuentas o si va a poder dejar un sucesor? Porque evidentemente quiere desmantelar todo para volver a levantar un país, entiendo, pero no le va a dar tiempo, entonces tal vez requiera de otro sexenio, aunque no esté él al frente, en fin. No sé qué es lo que verdaderamente está en riesgo el 2021. Yo creo, yo creo que hay cosas que el presidente plantea que no son malas, pero lo que sí cuenta mucho es la forma, el tonito y la gradualidad de lo que quiere hacer. Entonces, el presidente no está acostumbrado ni a hablar con nadie, ni a consensar con nadie, ni a discutir con nadie. Se ha vuelto muy intolerante, no acepta que le digan que no, y entonces actúa en consecuencia. Está en riesgo la libertad de expresión, hay mucha censura, hay un especial interés en eliminar a quienes son adversarios, a quienes disienten, quienes opinan diferente. Y te estoy hablando de actores políticos, de periodistas, de medios de comunicación, te estoy hablando de organizaciones civiles, de organismos de la sociedad civil. No le gusta. Se molestó mucho cuando, por ejemplo, el Consejo Empresarial, al margen de él, está consiguiendo apoyos de organismos internacionales para financiar el rescate de las pymes. Le dio muchísimo coraje. Le da mucho coraje que la gente tenga libertad de expresión y de opinión y que no dependa del presupuesto del gobierno. Entonces, eso es lo que está mal y solamente se puede combatir teniendo un contrapeso en el Congreso de la Unión. Sí, el próximo año. Es decir, que no volvamos a caer en esta situación del 6 de 6, ¿no? Como ya nos pasó. Es un absurdo, hombre, es un absurdo. Eso nunca había pasado ni en los peores tiempos del PRI y del PAN. Y yo creo que ya la gente lo entendió y confío en que no va a volver a pasar. Claro. Don Manuel Andrade, muchas gracias. Juanito, muchas gracias a ti. Un abrazo para todos. Gracias. Un abrazo enorme. Gracias.